bienvenidos nuevamente a las jornadas de capacitación en expediente clínico con enfoque en derechos humanos. El día de hoy nos acompaña la doctora Juana Arellano Mejía, quien nos presentará el tema de la historia clínica al expediente clínico. Le damos la cordial bienvenida y le agradecemos su participación en estas jornadas de capacitación. Vamos a hablar un poco de la trayectoria de la doctora. La doctora Juana Arellano de Mejía cuenta con una formación humanista, contando con una licenciatura en Psicología Educativa, maestría en Administración de Sistemas de Salud, maestría en Derecho con orientación en Acceso a la Información y doctorado en Cultura en Derechos Humanos. Se ha desarrollado por más de 24 años en el sector salud, en el ámbito público y en el privado, realizando actividades de docencia y de investigación. Cuenta con diversas publicaciones en sus áreas de formación, con principal énfasis en el expediente clínico, acceso a la información en salud y acceso a la información como derecho humano del expediente clínico. Ha tenido también diversos cargos y colaboraciones en grupos de trabajo colegiado en los que ha realizado aportaciones en los ámbitos de su conocimiento, como la implementación de una propuesta de calidad para el manejo e integración del expediente clínico en una institución de tercer nivel y diversas participaciones en los comités hospitalarios de bioética y ética de investigación. Actualmente la doctora colabora en la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias a cargo de la coordinación técnica de esta área, así como realiza actividades docentes en la UNAM y en el doctorado en Alta Dirección y Organizaciones de Sistemas de Salud y en la maestría de Auditoría y Sistemas de Gestión de Calidad, dirigiendo también diversas tesis de grado en ambos programas en EP de México. Doctora, le agradecemos muchísimo por su participación y su asistencia en estas jornadas de capacitación. Le damos nuevamente la cordial bienvenida y pues le cedo la palabra para que demos inicio a esta sesión. Gracias. Muchas gracias, doctor Velasco. Pues nuevamente sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta jornada de capacitación en expediente clínico que tiene como vista el enfoque en derechos humanos. Vamos a dar digamos, un repaso de algunas cosas que estuvimos viendo en la sesión inaugural, pero si me pasan la siguiente, por favor. Y con esta, anterior, con la perspectiva de hacer un recorrido respecto a cómo es que llegamos a lo que hoy conocemos como un expediente clínico. Vamos a ver cuáles son las distintas vistas de un expediente clínico, desde qué opciones podemos atender distintos aspectos de este importante documento. Vamos a hacer un recorrido, pues sí, de tipo histórico respecto a cómo se conforma el actual expediente clínico, y por eso hemos titulado esta ponencia como de la historia clínica al expediente clínico. La siguiente, por favor. Para ello vamos a tener en todo momento estos tres conceptos a la vista, que es la relación médico-paciente, que esto tiene que ver también en cómo se ha ido construyendo el actual expediente clínico, cómo ha ido transformándose esta relación, qué tiene que ver el proceso de formación de recursos humanos, la atención, la enseñanza médica, cómo tiene que ver la formación de recursos humanos, el momento en que surgen las especialidades médicas, y cómo esto deriva en la ejecución final de plasmar con la palabra escrita hechos clínicos que ocurren con un paciente. En el primer punto, pues los estudiosos ahora en materia de bioética y los que observan mucho también la evolución de la medicina, señalan incluso que ahora la relación está invertida porque o tiende a invertirse por el posicionamiento que tienen ahora los pacientes, de tal forma que también se comienza ya se habla de la relación paciente-médico como un binomio en el que el paciente participa también, en el que el paciente es activo para la construcción del expediente clínico, en el que el paciente indaga y en el que incluso para círculos de atención clínica ya hay grupos específicos de atención de pacientes que contribuyen con su conocimiento, con su experiencia, al conocimiento de las enfermedades, a cómo lo viven, ¿no? Decíamos recientemente, cómo lo internalizan, y los pacientes a veces se identifican se identifica tanto con su enfermedad que se autodescriben como soy hipertenso, soy diabético, en fin, cómo estos constructos van formando parte también de la narrativa que se integra en el expediente clínico.
Bueno, se dice que estas son aisladas en el momento que corren su curso, si es que no llegan a un final como deceso, pues al final de cuentas se recupera el bien último que se persigue con la atención clínica, que es recuperar la salud. Y se decía, no es que tampoco sea un paciente que diga soy diarreico, ¿no? Porque es algo temporal que va a ocurrir y que va a ceder, que va a cesar. Pero todo esto, ¿cómo ha enriquecido el que el paciente ahora esté empoderado, que se vigile mucho más el cumplimiento de los principios en materia de bioética, en cómo esto converge también en distintos documentos del expediente clínico, como el consentimiento informado? Me refiero al consentimiento informado y vamos a hablar de dos documentos en específico como consentimiento, que es el de visto bueno para recabar datos personales. En su momento lo vamos a ver, porque el expediente clínico es un sistema de datos personales, pero hago alusión ahora al consentimiento informado en materia del reglamento en materia de prestación de servicios médicos. En el 80 y 81 de este instrumento jurídico, pues nos habla del derecho que tiene el paciente para otorgar o no su permiso para ser intervenido en algún proceso. La ley y el reglamento refieren procesos de tipo invasivo. Cómo es importante la información y el cumplimiento del principio de autodeterminación informativa. El principio de autodeterminación informativa que nos dicta en todo momento el dar cumplimiento a que el paciente esté informado, y el derecho a decidir sobre sí mismo, que no es otra cosa que el principio de autonomía en materia de bioética. La siguiente, por favor. En este recorrido vamos a observar cómo es que llegamos de una bitácora como incluso nos la ilustran algunas cintas de aquellos años, de los años 40, ahora vamos a ver de cómo se hacía la narrativa y digamos, entrecomillado, tratamiento a la cabecera del paciente, y que tiene mucho significado de cómo eran atendidas aquellas personas, aquellos mexicanos en aquellas décadas, que más que existir pues un expediente clínico, era una narrativa de hechos clínicos en una bitácora pues prácticamente aislada, que el médico tratante, el médico familiar, el médico de cabecera que visitaba al paciente enfermo, pues llevaba, ¿no? Junto con su botiquín. ¿Cómo da paso a estos datos clínicos ordenados, sistematizados, homogeneizados, y que al final se convierten en opiniones diagnósticas para el tratamiento, y al final tiene que ver con toda esta vertiente de la salud pública y de los datos epidemiológicos? La siguiente, por favor. Aquí les tengo una frase que me parece muy, muy gráfica de cómo ha ido evolucionando esta narrativa de las bitácoras hacia la historia clínica. Y dice, en esta vocación de servicio que es la medicina, surge como una necesidad para plasmar con la palabra escrita los hechos, el expediente clínico. El expediente clínico es el documento resultante de la entrevista médico-paciente. Es la bitácora de cada individuo hospitalizado. El expediente guarda los datos clínicos ordenados y es una especie de inventario contenido en una minuta. Un inventario de cada caso clínico que llega al hospital o de cada paciente al ingresar al consultorio, y en él se van acumulando las opiniones diagnósticas de quienes participan en su elaboración. Esta es una cita que ustedes encontrarán completa en el texto de estos documentos recabados para la jornada. De Oleada, sobre la importancia del expediente clínico. Oleada es el autor, en la revista del Hospital Juárez del año 2001. La siguiente, por favor. Pero que además recoge todo esto que les he venido platicando. Cómo los cambios sociales y demográficos, las políticas de salud de estos años, de los años 40, la conformación de las instituciones en nuestro país, dio parte y dio lugar también al surgimiento de instituciones médicas educativas y de formación de recursos humanos. Como ustedes pueden ver ahí, hay una imagen que tiene integrado pues a los institutos nacionales, que también forma parte de las grandes instituciones que surgen en los años 40, pero sin dejar de mencionar al más antiguo en cuestión demográfica, digamos, y que da respuesta a la gran cantidad de población que ya éramos para esos años,
ya no era suficiente la visita del médico a la cabecera del paciente, en la casa del paciente. Y esto me refiero más a zonas urbanas. Siempre, esto no quiere decir que no esté a la vista todo aquello que ocurre en comunidades más alejadas de los centros urbanos. Sin embargo, estoy haciendo alusión en este momento a cómo es que evolucionó hacia el expediente clínico y tiene que ver el crecimiento de toda la población en nuestro país, principalmente hacia las zonas urbanas, los cambios demográficos, la natalidad, el control de los métodos de reproducción asistida, bueno, los cambios sociales y demográficos en su conjunto que dan lugar a la formación y a la aparición de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social en los años 40, en 1944, y el Instituto de Seguridad Social de Servicios para los Trabajadores del Estado en 1959. Tiene que ver también, si ustedes observan a la par, con el movimiento, bueno, primero el surgimiento de las primeras residencias médicas, que como pueden ver también ocurre en los años 40. El Hospital General de México es el primer repositorio de médicos que se promueven para formación. Y es ahí donde surge la primera residencia médica, también convergente ya hacia otros años, estoy hablando de los años 60, del movimiento estudiantil, y como esto también tiene que ver con la política laboral de ya no tan pocos médicos en formación hacia los años 60, de hecho es en los años 60 donde se realiza ya el primer reconocimiento, el aval, que le llaman el aval universitario, por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es cuando se otorga esto justo para una residencia en cirugía plástica y reconstructiva. Y a la par en la Ley Federal del Trabajo hacia los años 70, pues se da el reconocimiento también como una situación de tipo laboral hacia los médicos en formación, porque recordarán que los médicos en formación pues son médicos generales con cédula profesional y que se encuentran en formación en especialidad. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el expediente clínico? Pues como les comento, es que ya no era suficiente la visita del médico de cabecera, surgen las instituciones y junto con ello pues la necesidad de armonizar, de homogeneizar, de poner en orden todas aquellas bitácoras. Ya eran muchas, de tal suerte que, la siguiente, de tal suerte que este proceso al mismo tiempo de formación de recursos humanos, que como ustedes saben, las residencias médicas se basan en un modelo hoy ya bastante conocido, que es el del andamiaje o la zona de desarrollo próximo, donde hay niveles tutoriales supervisados en los que el R1 contribuye con su conocimiento al R2, el R2 al R3, al R4 y a las especialidades que tengan grados adicionales por el grado de subespecialización. Sin embargo, el proceso de la zona de desarrollo próximo para el desarrollo del conocimiento pues hace necesario un control también de la información sistematizada de la que emana y en la que se sustenta el expediente, la formación de recursos humanos, que es el expediente clínico. Es en el expediente clínico de donde se aprende, de donde se documenta, de donde se recogen las opiniones diagnósticas, las impresiones diagnósticas, los primeros hallazgos de atención a un paciente. Y es ahí donde también están aprendiendo los residentes de formación. Y es ahí donde están documentando, donde están participando en este razonamiento clínico. Por tal suerte, de tal motivo, se hizo necesario un control y una organización de la información clínica e instrumentos normativos que así lo volvieran expresivo. La siguiente, por favor. Y ya, después del reconocimiento de la parte laboral hacia las residencias médicas en los años 70, es en el año 1986 cuando se da lugar a la apertura o a la elaboración de las denominadas entonces normas técnicas. Hubo una gran cantidad de normas técnicas que justo buscaron armonizar este conocimiento, ponerlo en orden, pero también pues regularlo, que esa es la razón de una norma, es regular el conocimiento, regular y también emitir pues su correspondiente sanción para el caso de incumplimiento, y surge en el año de 1986, es el antecedente normativo más antiguo para el expediente clínico, se le denominó Norma Técnica 52 para la elaboración, integración y uso de expediente clínico.
Se mantuvo vigente hasta el año de 1993, que es cuando aparece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con lo que se abre paso a todo lo que conocimos, a todo lo que conocemos, porque todavía están vigentes un buen número de normas oficiales mexicanas, aun cuando se desaparecieron 25 de ellas recientemente de distinta naturaleza. Esta se mantiene vigente, ya no con este nombre, porque ahora lo vamos a ver en el último recuadro, pero en 1998 aparece ya como norma oficial mexicana 168 SSA-1, se llamaba del expediente clínico, del manejo del expediente clínico. Y como pueden ver, pues fue más de una década la que se mantuvo vigente esta norma oficial mexicana, con la cual se integraban los expedientes clínicos, y que posteriormente, hacia el año 2011, se forman grupos colegiados de trabajo para poder revisar el contenido de esa norma, y ahora ya también se le considera un tanto antigua, porque es del 2012 la que hoy está vigente, y que también se ha hecho observación de que ya requiere ser revisada nuevamente y actualizar sus contenidos. Sin embargo, esto fue todo un hallazgo, estas mesas de trabajo en la que tuvimos oportunidad de participar en aquel entonces, formando parte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias como parte integral del Comité de Evaluación de Expediente Clínico. Y en aquel entonces, en las reuniones de la Secretaría de Salud allá en Homero, en Polanco, sí se decía mucho sobre también el tratamiento de los datos, cómo resguardarlo, de quién era propiedad del expediente, muchas especificaciones que de la norma 168 a la norma 004 se recogen, entre otras estas que les estoy comentando. La titularidad de la información, que es parte de lo que ya hablábamos en la ponencia magistral, en las ponencias de inauguración, de quién es propiedad la información que hay en el expediente clínico. Eso ya con claridad lo dice la 004, SSA 3-2012, denominada del manejo del expediente clínico, y señala que el titular de la información es el paciente, pero que el dueño del soporte físico, el titular del documento, es la institución que lo genera. Y así queda completamente expresa esta separación. Habla también sobre el ejercicio del acceso a la información, una situación novedosa que se añade. También se integra la conveniencia o la recomendación de cifrar datos que sean expuestos sobre la información sensible, sobre todo porque se hace el uso del expediente clínico, reiteramos, para la formación de recursos humanos, de tal manera que es un constante el estar presentando casos clínicos, en sesiones clínicas, en sesiones anatomopatológicas, en los diversos diseños de formato para la educación que se tienen programados, cuya fuente es el expediente clínico. Y en esta norma se da la recomendación de testar esta parte, ¿no?, de omitir y de cuidar mucho que no se esté difundiendo información particular, personal, y especialmente protegida por no solamente esta norma, sino otras leyes, como ya lo veíamos en la conferencia del día jueves. En ese sentido, pues la información es propiedad de la institución, del titular de los datos, y el soporte de parte de las instituciones que lo generan. Hasta aquí hemos llegado a la parte del soporte tradicional, que aun cuando existe el anhelo, pues a nivel nacional, de poder transitar hacia un expediente clínico electrónico, ahora vamos a ver algunas precisiones de lo que tenemos en Ciudad de México, pues sigue siendo un anhelo para toda lo que es la interoperabilidad, que decíamos ya es un tema pendiente. No nada más tener el SAMI habilitado para algunos módulos en algunas unidades hospitalarias, y hasta el momento, estar sustentado en la norma 024, que esta surge también en el año 2012, y se le denominó Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud, intercambio de información en salud. Ese es el anhelo de la norma, el intercambio de información en salud, y es lo que tenemos pendiente, la interoperabilidad, para que la información pueda transitar de un hospital a otro por razones propias y la naturaleza de la atribución de las unidades hospitalarias, pero también para la portabilidad, que es uno de los derechos poco ejercidos por las personas, que es el derecho a tener su información en el soporte que lo decida. Normalmente lo que se observa es transitarlo en una USB y poderlo llevar al medio
hospitalario al que le sea pues de conveniencia, o simplemente para conocimiento propio, de saber qué es lo que tiene, de qué está enfermo, cómo lo atendieron. Decíamos esto, su vinculación con el derecho a la verdad, el derecho a saber cómo fue atendido, toda la ruta clínica que se siguió, en su caso hasta el egreso hospitalario o lamentablemente también para los casos de difusión y los ejercicios, el ejercicio de otros derechos vinculados, que ya decíamos, en muchos de ellos, de los pacientes o los familiares que ejercen el acceso a la información en salud, pues es para hacer efectivo otros derechos, como para pacientes finados, quizá cuestiones testamentarias, cuestiones de seguros de vida, para pacientes vivos, el derecho a tener una segunda opinión, el trasladarse a otro lugar de residencia y llevarse su información, el simple ejercicio de saber, ¿no? Que también ahora está muy en boga y alguien me preguntaba el derecho a no saber, cuando los pacientes también lo invocan, ¿no? Que es un tema que está en la mesa, el derecho a no saber, pero por lo pronto este derecho todavía no está documentado, el restringir cuando un paciente diga yo no quiero saberlo, pero por otro lado la obligación de las instituciones de informar. La siguiente, por favor. Y como les decía, nuevamente aquí, solamente a manera de corolario, es traer a la mesa qué tiene que ver todo esto que ustedes ven exhibido en la diapositiva. ¿Qué tiene que ver la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la propia, la local, de mismo nombre, pero con la connotación de sujetos obligados de la Ciudad de México? ¿Qué tiene que ver la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos como tal? Pues tiene que ver en esto que ya hablábamos. El ejercicio, además del ejercicio de derechos ARCO, que ese es uno de los elementos fundamentales convergentes al expediente clínico, tiene que ver con esto de lo que ya se hablaba, que somos al menos la primera institución en materia de datos personales a nivel local al que más le preguntan información. ¿Qué le preguntan a la Ciudad de México? ¿Qué le preguntan a la Secretaría de Salud a través del ejercicio de derechos ARCO? A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que alguien decía, es que lo del INAI ya no funciona, lo de ya esto está detenido. No, el ejercicio de derechos tanto de información pública como derechos ARCO no ha cesado. Lo que está detenido hasta el momento a nivel nacional es el funcionamiento del desahogo de los recursos de revisión por la conformación del Pleno. Sin embargo, a nivel local, nosotros somos supervisados por el órgano garante local, es el InfoDF. Y en ese sentido, esto ha permeado y ha seguido de manera normal. Los tiempos de ley que nos marcan para atender son referidos en estos ordenamientos. Sin embargo, por buenas prácticas, como ustedes saben, hay un órgano garante al interior de cada sujeto obligado que vigila el cumplimiento en tiempo y forma de todo lo que nos preguntan. Y ahí nos marcan no nada más contenidos y modalidades, tenemos que atender la modalidad de reproducción que el usuario elija, sino también los plazos, reducirlos, con el fin de optimizar el ejercicio de estos derechos y poder atender las recomendaciones de las buenas prácticas que dictan los comités de transparencia, que son, como les decía, los órganos garantes al interior de cada sujeto obligado. Esta ley pues nos habla ampliamente de, ya les decíamos, quién va a ejercer el derecho, cuándo lo puede ejercer, qué puede preguntar todo. Hacíamos una reflexión en la primera ponencia de qué puede preguntar una persona sobre el expediente clínico. El expediente clínico es todo. El expediente clínico lo conforma la totalidad de elementos documentales, imagenológicos, gráficos, que forman parte de este soporte. De tal suerte que no puede irse seccionado. El expediente clínico, de hecho, tendría que contener una parte, si existe también, de imágenes contenidas en un CD o que debieran entregarse al paciente, porque es la totalidad. Ustedes recordarán que les decía en un principio que todo marco normativo nos habla de un proceso, además de vinculatorio, de sanción. Entonces, hay una parte donde dice que entregar información parcial, pues sí es una causa de sanción, lo dicta así, de responsabilidad administrativa.
Tenemos que entregar de forma integral todo lo que se conforma en el expediente clínico. El expediente clínico es la totalidad de, lo vamos a ver ahora en la definición. Y decíamos, hacíamos una reflexión porque me lo preguntaba una unidad hospitalaria. Y si existe una transfusión sanguínea y hay documentos que integran el proceso de donación de sangre, bueno, hay una norma oficial en la materia que nos habla de cómo documentar ese proceso. Y en principio lo que tenemos que ingresar al expediente clínico es todo lo que nos dice la norma oficial 004. En principio, si existe esto, sí documentar la parte de la sección de la donación, pero no así toda la papelería que integró el proceso de, y menos el nombre del donatario, de la persona que dona. En este caso, si se hiciera una precisión de acceso a esta información, está la opción también de hacer versiones públicas, es decir, prestar aquello que fuera información confidencial. Definitivamente el dato de un tercero no tendría por qué proporcionarse cuando se trata de información sensible o clínica acerca de terceros, porque como saben, para las personas que donan sangre, pues se recaba una gran cantidad de información confidencial solamente para poder ser transmisor de su sangre. Y se documenta, entonces no son datos ya de la persona que ejerce el derecho, sino de esta persona tercera, de la cual también tenemos obligaciones en tal sentido de proteger la información. Hasta aquí este es el marco que nos regula. Hay una ley general, hay una ley general de archivos, hay una ley de archivos en el ámbito federal, en el ámbito local también. La ley general de archivos nos habla pues de las vigencias, de qué es un archivo, y el expediente clínico lo es. El expediente clínico forma parte de una secuela de documentos que son de corte administrativo, pero también jurídica. Tiene una doble clasificación, por una parte administrativa, por una parte jurídica, ya decíamos, con una vigencia extensiva a 15 años, en nuestro instrumento que por fin surge de los trabajos de cortesía. Aquí les quiero hacer una precisión regresando a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Es una ley de protección de datos. La ley general es la de mismo nombre, pero solo hay una ley general. Y en el caso de archivos, hay una ley general de archivos que se armoniza a todo nivel local y nosotros tenemos la propia. Sustantivamente, pues nos habla de cuánto tiempo tenemos que conservar el expediente clínico en nuestras unidades médicas, de cuándo lo podemos trasladar a un archivo de concentración que en el caso de la Secretaría de Salud está ubicado en Torre Insignia, y cuándo lo vamos a dar de baja. Alguien señalaba, es que el archivo muerto, es que el archivo no, el archivo tiene un ciclo vital y el concepto archivo muerto ni siquiera existe. Hay una baja documental o hay un destino final de los documentos, para lo cual también es una atenta invitación a tener el conocimiento básico sobre la terminología de archivos. Hay cursos que ofrece el InfoDF, hay cursos que ofrece el INAI, para tener en el ámbito de nuestra responsabilidad administrativa el conocimiento que nos permita atender todos aquellos temas que tenemos a nuestro cargo. Y uno que es fundamental, elemental, pues es el expediente clínico. Saber cómo resguardarlo, saber tomar las medidas correspondientes de resguardo físico y documental, en tal caso que se adviertan situaciones que vulneren el acceso, que vulneren su permanencia, su conservación. Las áreas responsables tendrán la obligación, primero, de informarlo, de tener documentada la situación, y segundo, de tomar acciones al respecto, por mínimas que sean. Hay unidades que incluso, pues, hacer acciones como poner tarimas, solicitar plásticos, lonas, no sé, hasta solicitar y hacer de conocimiento que se requiere de un espacio particular, ya es una acción a favor de la responsabilidad que se tiene en el resguardo de este importante documento. La ley de archivos también nos permite observar que el documento, pues al final de cuentas, está expresado hasta el momento en una parte en papel, y que hay que seguir todas las normas de glosa para la sección de archivo clínico, cómo va glosado. Esta parte, les reitero, van a tener una plática específica de cómo se conforma el expediente. Normalmente es de abajo hacia arriba, pero hay términos especiales en materia de archivos como expurgo, como la conformación, como la glosa, como la custodia, como la guarda, como todas estas partes, incluso alfanuméricas que en algunas unidades hospitalarias lleguen a tener,
para la identificación correcta, oportuna del soporte electrónico. ¿Esto qué nos va a permitir la ley de archivos? No nada más tener medidas particulares para el expediente clínico, sino de resguardo, sino hacer efectivo un derecho como el derecho ARCO. Al momento de que se solicite un expediente, poderlo localizar en su gaveta. Parece una cosa menor, pero no lo es, porque hablamos de tiempos de atención. Poderlo tener de forma ordenada, de forma incluso sistematizada en bases de datos, poderla tener a la mano, es decir, que sea expedito este ejercicio, y esto deriva pues de las buenas prácticas también en materia de archivos. Una cosa que hay que resaltar, un tema que hay que resaltar aquí, es que el expediente clínico además tiene una vista. La siguiente, por favor. No, yo creo que nos quedamos en esta, porque en la otra es una definición. Es un sistema de datos personales. ¿Por qué es un sistema de datos personales? Porque el sistema de datos personales es todo aquel sistema, desde la teoría de sistemas, en el que se recoge información diversa acerca de una persona física identificada o identificable. Y como ustedes pueden ver, además de conformarse datos sensibles, como son datos de salud física o mental, pues se recogen también datos socioeconómicos con la conformación de documentos que de hecho son recabados por trabajo social o incluso en su momento de afiliaciones hacia el Seguro Popular. Todo esto conforma una gran cantidad de datos. ¿Qué es un sistema de datos personales? Es todo esto que nos indica la ley, que forma parte de un todo integral y debe ser registrado en una plataforma que maneja el InfoDF, que nos exigen tener medidas de transmisión, medidas de seguridad, medidas de soporte, medidas de resguardo para el borrado seguro en el caso de las secciones electrónicas, cuánto tiempo lo vamos a conservar, cuándo se va a eliminar, y no basta con darle de ley en los archivos. Hay un proceso de borrado seguro que también hay que tener en mente para todos los archivos de corte electrónico con información sensible. Entonces, aquí tenemos que atender los principios en materia de datos personales y recabar la ficha correspondiente en la denominada carpeta blanca, que por cierto muchas de ellas están todavía acá por motivos de una revisión que se hizo en la unidad de transparencia de esta secretaría. De tal suerte que como sistema de datos personales, pues tenemos también diversas obligaciones, también en materia de capacitación, para fortalecer las actuaciones alrededor de este importante documento. La siguiente, por favor. Recogiendo, resumiendo el concepto de expediente clínico y de algunas generalidades relevantes que dicta la norma, aquí tenemos la 5.1, que nos dice que los prestadores de servicios de atención médica de los establecimientos de carácter público, social y privado estarán obligados a integrar y conservar el expediente clínico. Los establecimientos son solidariamente responsables respecto del cumplimiento de esta obligación y por parte del personal que preste sus servicios en los mismos, independientemente de la forma en que fuere contratado dicho personal. La siguiente, por favor. Otra que es muy relevante, en la que suelo hacer énfasis por la relevancia, no es algo meramente administrativo, lo decimos, es un elemento que converge con la seguridad del paciente y que ahora toca un punto importante en el nuevo modelo de certificación, hospitalaria, que recoge elementos centrales de seguridad del paciente, pero que también hace énfasis en que estos, como el 5.2 dictado en la norma, pues tiene que ver con datos de identificación del paciente, que es uno de los elementos básicos para la seguridad del paciente. Señalar el tipo, nombre y domicilio del establecimiento, en su caso la razón, la denominación social del propietario o concesionario, y de manera continua y persistente en cada uno de los formatos que dicta la norma, nombre, sexo, edad y domicilio del paciente. Perdón, el domicilio del paciente, aunque viene referido en la parte de datos personales concernientes a identificación propiamente para la apertura, es un dato que queda integrado ahí, pero en cada nota es nombre, es sexo, edad, número de cama, y además de las otras que señalen las disposiciones sanitarias. La siguiente, por favor. El 5.3 señala que el médico, así como otros profesionales o personal técnico que intervenga en la atención del paciente, tienen la obligación de cumplir esta disposición en forma ética y profesional. La siguiente, por favor.
Los expedientes clínicos son propiedad de la institución y del prestador de servicios médicos, cuando éste no dependa del médico que los genere, esto cuando no dependa de una institución. En caso de instituciones del sector público, además de lo establecido en esta norma, deberán observar las disposiciones que en materia estén vigentes. Sin perjuicio del anterior, el paciente, en tanto aportante de la información y beneficiario de la atención médica, tiene derechos de titularidad sobre la información para la protección de su salud, así como para la protección de la confidencialidad de sus datos, en los términos de esta norma y de las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. La generalidad, la siguiente de la conformación de la norma, pues ¿me pasan el siguiente, por favor? Es un punto que va a ser desarrollado ampliamente en la ponencia del licenciado Fermín Álvarez, pero el expediente clínico, este es el cuerpo de la norma, las definiciones, generalidades, del expediente clínico en consulta general y de especialidad, de las notas médicas en urgencias, de las notas médicas en especialización, la sección ampliamente referida a los reportes de personal profesional y técnico, y aquí es donde van todas las notas de enfermería, todos los servicios auxiliares y de gabinete y otros documentos. Y en otros documentos, que no por ser menor, resulta tener uno de los documentos más importantes, como lo es el consentimiento informado, las notas de notificación al Ministerio Público, notas de notificación epidemiológica y otras de carácter obligatorio. Además de todos aquellos que se diseñen con motivo de ahora ya la obligatoriedad de la certificación hospitalaria. La siguiente. Como podemos ver, el expediente clínico es el instrumento más importante de toda unidad hospitalaria, porque reiteramos, es un elemento de la gestión hospitalaria, es un elemento del que se da cuenta de todo lo que hacemos, es el elemento clave de calidad de la atención, sirve para la toma de decisiones, para la formación de la enseñanza, para casos médicos legales, para el ejercicio de derechos ARCO, para la formación, ya decíamos, de recursos humanos, pero también para la investigación, y es un elemento vinculante, indispensable para el ejercicio de otros derechos, por lo cual es un documento instrumental para el ejercicio de otros derechos. La siguiente. La visión de los derechos humanos nos obliga también a tener en cuenta esta definición que nos da para términos digitales, que es tener a la vista lo que ya decíamos, el uso de las tecnologías y de la comunicación para la salud, haciendo énfasis en que el desarrollo de estas involucra un compromiso para la interoperabilidad, la comunicación global, la mejora de los sistemas de salud a nivel regional y global por medio del uso de tecnologías de la comunicación. Esto tiene que ver con el uso de toda la información a manera, incluso para los tiempos de COVID, la posible opción de telemedicina y de poder manejar ya las oportunidades que nos brinda, en el caso de Ciudad de México, las bondades que nos permite el sistema SAMI. La siguiente, por favor. En esta nos vamos con la siguiente, que tiene que ver con las políticas públicas, ya responder a las necesidades de los ejemplos que traíamos. La siguiente, de cómo el SAMI permitió también hacer esto posible, las acciones pendientes, que esto lo reitero, tiene que ver con la seguridad de la información, con la seguridad del paciente y la conformación y el anhelo que esperemos esto se vuelva posible con las políticas públicas de salud que se están desarrollando, la plataforma digital del expediente médico único, como parte también de los procesos derivados y de las buenas cosas que nos dejó pues la pandemia y los temas de ciberseguridad en información en salud. La siguiente. Nos permitirá tener además este ejercicio como uno de los elementos claves de gobierno abierto, de portabilidad, de acceso a la información en salud como un insumo, el ejercicio de derecho instrumental, derecho a la verdad y la toma de decisiones, adelantándonos a aquello que nos pida la persona como parte de los elementos de la transparencia proactiva y en su caso posibles futuras situaciones, pero además las vigentes como la reducción de casos de contagios en su momento para la pandemia de COVID. Pues con esto prácticamente estoy cerrando la presentación. La siguiente. Agradeciendo su tiempo y siendo puntual en la conclusión de este espacio proporcionado para la plática.